Y desde ese silencio, con la ayuda de Jesús que nos abre los 7 sellos, podamos empezar a entender o a explicarnos o simplemente aceptar todos estos males que nos amenazan: pobreza, hambre, enfermedad, muerte, guerra, los males de siempre. Jesús, ven, guíanos como buen pastor a las fuentes de agua viva y danos tu lucidez para ver y tu coraje para resistir, para ser fieles. Gracias. Hoy nos vamos a adentrar en una tercera parte de esta gran catedral que es el Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar en una nave con 7 partes, el segundo septenario. La semana pasada vimos el primero, que eran las cartas a las 7 iglesias, y hoy vamos a entrar en el septenario de los 7 sellos. Y no me digáis que no es una de las partes más famosas y conocidas del Apocalipsis. Los 7 sellos, los 4 jinetes. Pues hoy vamos a ver qué significan estas diferentes imágenes que vamos a ir viendo. Y como todo septenario del Apocalipsis, empieza siempre con una visión y acaba con otra visión. Y hoy veremos los 7 sellos. Si las 7 cartas eran mensajes de Jesús a las iglesias, es decir, un mensaje de Jesús a todas las comunidades cristianas de ayer y de hoy. Iglesia, entre paréntesis, en el sentido en que se lee en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, no quiere decir iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia protestante, porque en aquella época no existía esto. Iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea. O sea, iglesia es comunidad. Cuando decimos cartas a las 7 iglesias de Asia, decimos son mensajes a las comunidades de Asia, pero 7 ya sabéis que es totalidad, plenitud. Por tanto, 7 cartas a las comunidades cristianas de todo el mundo y de toda época. Bueno, pues hoy vamos a pasar a los 7 sellos. Aquí tenemos dibujado un rollo de pergamino, que es como eran las cartas o los documentos antiguamente, se enrollaban, se cerraban, se ataban, pero para que nadie los pudiera abrir antes de hora, para que solo los pudiera abrir su destinatario, ¿qué se hacía? Se sellaban con unos sellos de lacre, como ya sabéis. Esto se ha utilizado hasta épocas bastante recientes. Bueno, pues este mensaje, este rollo, tiene no uno, tiene 7 sellos. Está súper cerrado, está sellado. Y vamos a ver qué significa esta imagen. Pero antes vamos al capítulo 5 del Apocalipsis, que es otra visión, la visión inicial de este septenario. ¿Y qué encontramos en esta visión? ¿Recordáis que en la última visión nos quedamos en aquella imagen espléndida del cielo, el trono celestial, Dios sentado en el trono, los 24 ancianos que representaban las tribus de Israel, los 12 apóstoles, los ancianos de todas las iglesias? Estaban los 4 vivientes, las criaturas del mundo creado, ¿no? Con sus alas, con sus ojos, y todos adoraban y cantaban alabanzas a Dios. Bueno, pues enlazando con esta visión gloriosa de Dios entronizado con los ancianos y los vivientes, vamos a empezar una nueva visión, que es la de hoy, la del capítulo 5. Pues, ¿qué ocurre? Se levanta el que está en el trono y en la mano lleva un rollo con 7 sellos, un pergamino, un mensaje sellado con 7 sellos. Y pregunta, ¿y quién será digno de abrir este rollo con los 7 sellos?
Y entonces Juan, el autor del libro, que está ahí observando esta visión, contemplándolo todo, empieza a llorar porque dice: nadie puede abrir estos 7 sellos. ¿Quién los va a abrir? Nadie es digno de abrirlos. ¿Qué vamos a hacer? No sabremos qué dice este mensaje. Y se angustia y llora mucho. Entonces, uno de los 24 ancianos le dice: calma, no te preocupes, porque va a venir el león de Judá, el vástago de David, y él abrirá los sellos. Y en ese momento aparece un cordero. ¿Lo habéis leído? Lo habéis visto en infinidad de imágenes, estatuas, pinturas, vidrieras. El cordero degollado. Un cordero, como los corderos que se mataban en el templo de Jerusalén para sacrificar por Pascua, para sacrificar ante Dios. Ese cordero degollado. Un cordero que además tiene 7 ojos y 7 cuernos. ¿Qué significa esto? Y entonces todos los que están alrededor del trono se levantan y se ponen a adorar y a cantar alabanzas del Cordero. Y le dicen: tú solo eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios todo un pueblo de reyes y de sacerdotes. Bueno, parémonos aquí. ¿Qué significa todo esto? Juan está viendo la visión. El entronizado es Dios, Padre Celestial. Este libro, este rollo sellado con los 7 sellos, es el libro de la vida, es nuestra historia humana, es la realidad. ¿Y qué ocurre con la realidad? Pues mirad que a veces la vida, la historia, la realidad es un enigma. No sabemos qué significa lo que está pasando, porque la historia de la humanidad está llena de vicisitudes, de dolor, de guerras, de muerte, de cosas que no entendemos. No podemos descifrar el misterio de la vida. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué sentido tiene todo lo que está pasando? ¿Qué sentido tiene la vida, la historia, la existencia, todo lo que pasa en el mundo? No entiendo nada. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Y qué ocurre? Que cuando no sabemos por qué pasan las cosas, cuando no encontramos explicación y todo nos parece pues como un absurdo, un misterio, un caos, pues nos entra una angustia muy grande. Es la angustia del no saber qué pasa, qué significa todo esto, qué sentido tiene nuestra vida sobre la tierra. La angustia existencial de no saber descifrar ese enigma. Y Juan llora. ¿Y quién nos va a descifrar este enigma? ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, entonces el anciano le dice: va a venir el león de Judá, el vástago de David. Vamos a ver, ¿quién es el león de Judá? El león de Judá es el mote, el apodo del rey David, un rey de la casa de David. El vástago de David, un descendiente del rey David. ¿Quién es el león de Judá y el vástago de David? ¿Quién es el hijo de David? En los evangelios, ¿a quién llaman hijo de David? Escúchanos. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús, el león de Judá, el vástago de David es Jesús. ¿Y quién es el cordero inmolado? El que da su vida para reconciliarnos con Dios, el que con su sangre nos rescata de la muerte. ¿Quién es el cordero inmolado? Jesús, es Jesús. Todas estas imágenes, leones, corderos, es Jesús. Esa es la clave. ¿Qué decía Juan Bautista a sus discípulos en el Jordán cuando vio llegar a Jesús? Mirad, ahí tenéis al Cordero de Dios. El Cordero es Jesús. Y el anciano le dice a Juan: no te preocupes, porque Jesús te va a descifrar el enigma de la vida. Él va a abrir los 7 sellos y nos va a explicar qué significa todo lo que está pasando, qué sentido tiene, qué podemos esperar. Él nos va a enseñar a leer la historia de la humanidad y hasta nuestra propia historia.
Jesús es el que descifra y abre los 7 sellos. Y así es. Y lo que es interesante aquí es que los ancianos, los vivientes, todos los que adoraban al que estaba en el trono, también adoran al Cordero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es tan Dios como su Padre Celestial. Los dos son dignos de adoración y gloria. Bueno, pues el Cordero, léase Jesús, el que nos va a revelar el enigma de la historia y de la vida, el Cordero toma el rollo y empieza a abrir los sellos. Y vamos a ver qué significa cada sello. Sello primero, abre el primer sello y aparece un jinete montado en un caballo blanco, con una corona y un arco y flechas. Y ese jinete va galopando por todo el mundo y allá donde va, vence, 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 vence siempre. ¿Quién es este jinete? Pues se han dado muchas explicaciones sobre este jinete. Hay quienes dicen que como es blanco, y el blanco es el color de la santidad, ese jinete representa a Cristo vencedor. Pero claro, es que después de este jinete vendrán otros y no serán buenos. Así que los biblistas que han estudiado más a fondo el tema actualmente dicen, no, este jinete, ¿qué significaba para los cristianos de aquella época? Un jinete coronado con un caballo blanco y un arco y una flecha. Pues mirad, para los cristianos de hace 2000 años, esta era la figura de un guerrero vencedor. ¿Quiénes montaban a caballo? Pues los pueblos jinetes de las estepas, los escitas, los partos, tribus temibles, que no había quien los venciera, eran imbatibles. Ni siquiera los romanos pudieron con ellos. Pero claro, estos cristianos están siendo perseguidos. ¿Por quién? Por el emperador romano, por Roma, por el imperio romano. Entonces, este jinete blanco se relaciona con un personaje histórico y real del siglo I. ¿Recordáis que en el año 70 se destruyó Jerusalén? En el año 70 hubo una revuelta de los judíos y los romanos enviaron legiones a Judea para aplastar la rebelión. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, lo saquearon, fueron el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Bueno, cuando llegaron a Roma, Tito y Vespasiano, vencedores de la revuelta judía, llevando todos los despojos de Jerusalén y del templo, montaron un gran desfile, lo que en Roma se llamaba un triunfo. Un desfile triunfal, desfilan el emperador, los generales romanos, los soldados, todas las riquezas expoliadas al enemigo se exhiben en carrozas, como si fuera una cabalgata de reyes, y luego todos los prisioneros entre los enemigos encadenados desfilan detrás. Bueno, pues en este desfile triunfal, después de la destrucción de Jerusalén, en Roma, había un personaje que no era Vespasiano ni su hijo Tito, era uno de sus militares principales. Era un joven llamado Domiciano, que montaba en un caballo blanco, se había puesto una corona, iba presumiendo y luciendo en el desfile. Este Domiciano, en los años 90, cuando se escribe el Apocalipsis, era el emperador. Fue el futuro emperador Domiciano, el que ordenó perseguir a los cristianos. Aquí tenemos al jinete blanco. Es una imagen de ese soberbio Domiciano triunfante que está aupado en el poder del imperio. El jinete blanco representa el poderío militar de Roma. Y trasladándolo a todas las épocas, sacándolo del momento histórico, todos los poderes militares del mundo, todos los imperios del mundo que se sostienen en grandes ejércitos. Eso representa el jinete blanco y va por todas partes y en todas partes. Guerrea y vence, guerrea y vence. Hoy, ahora, en el mundo, tenemos un imperio que también hace lo mismo. Tenemos un gran país en nuestro mundo, no diré el nombre, todos lo conocemos, que tiene el mayor ejército del mundo y que allá donde va, si quiere, provoca una guerra y siempre gana. Y todos estamos sometidos a ese imperio, aunque no somos muy conscientes, pero lo estamos. Siempre ha habido imperios que han sometido a los pueblos, aupados en la fuerza bruta, en el poderío militar. Eso representa al jinete blanco, el poderío del mundo, de los imperios. Bien, se abre el segundo sello y sale otro jinete galopando en un caballo rojo.
en un caballo rojo, y este jinete lleva una espada enorme y va recorriendo el mundo. ¿Y qué creéis que es el color rojo? Es la sangre. El jinete rojo es la guerra sangrienta, el derramamiento de sangre, pues es la guerra que azota el mundo. ¿Y cuándo no ha habido guerras en el mundo? Las hubo, las hay y las habrá, por desgracia. Es uno de los grandes males del mundo, provocado totalmente, no es necesario para nada. La guerra. El jinete rojo, el segundo sello, es el mal de la guerra. Tercer sello. Se rompe el sello y sale otro caballo, otro jinete. Esta vez es un caballo negro. El negro, el color negro. ¿Qué es el negro? El color de la muerte. Y este jinete lleva una balanza en la mano. Lleva una balanza con la que pesar, contar, medir. Y va diciendo una cosa muy curiosa. Va diciendo: a un peso el kilo de trigo, a un peso 3 kilos de cebada. El aceite y el vino no los toques. ¿Qué quiere decir esto? Un peso es una moneda. En otras Biblias dice un denario. A un denario el trigo de kilo. Un denario es una fortuna, un denario es mucho dinero. Es como si hoy dijéramos, una barra de pan vale 100 euros. ¿Vale? Dios mío, nos morimos de hambre. Pues bien, el jinete negro representa el hambre provocado por las guerras, por las injusticias y por los poderes inicuos. Es el hambre provocado por estas subidas de precios que dejan a la gente en la miseria, muriéndose de hambre. Pero fijaros qué cosa más curiosa, el vino y el aceite, a esos no suben de precio. El trigo, el pan, es necesario para vivir, ¿verdad? ¿Es necesario el vino? No. ¿Es necesario el aceite? Se puede vivir sin aceite. Y más en la antigüedad, cuando el aceite no se utilizaba para cocinar, sino como combustible o como aceite para masaje, para untarse, con finalidades cosméticas. El aceite de consumo de boca es algo muy reciente. Antiguamente el aceite era cosmético y combustible. Por tanto, ni el aceite ni el vino son necesarios, pero el trigo y la cebada sí. Este jinete negro, que es el hambre, la muerte por hambre, por hambruna, pero la hambruna provocada por una injusticia, esa balanza no está bien equilibrada. Mirad, esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Hay hambrunas que son debidas pues, a la sequía o a una catástrofe natural, pero muchas hambrunas son debidas a la guerra o son debidas a malas políticas, a injusticias. Y esto está pasando hoy también. Hoy en nuestro mundo vemos que hay unas crisis económicas tremendas provocadas por medidas económicas, por medidas que toman pues, los bancos, los grandes grupos de poder que manejan los hilos del mundo. Las crisis que estamos viviendo no son necesarias para nada, no son inevitables, son provocadas todas. ¿Y qué están produciendo estas crisis? Pues ya lo vemos, familias endeudadas, paro, pobreza. Aquí nosotros no vemos hambre, pero hay en otros países donde la gente estaba muy justa, en América Latina, los que sois de allá lo conocéis bien, hay países muy ricos que se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque hay malos gobiernos, porque hay injusticia. Ese es el jinete negro. No me digáis que no es de actualidad. El jinete negro hoy está galopando por el mundo y está haciendo lo que le da la gana, con sus malas balanzas. La famosa crisis del 2009, de las hipotecas, de la burbuja inmobiliaria, eso fue provocado por los bancos. Y la gente cayó y muchos quedaron arrastrados a la deuda y al endeudamiento y a la pobreza. La crisis que hemos vivido ahora no ha sido una enfermedad lo que la ha provocado, han sido las medidas adoptadas. No era necesario, pero ¿sabéis lo que ocurre? Lo malo de estas crisis es que muchísimos se empobrecen, pero unos pocos se enriquecen de manera increíble. 3 veces más. Estas crisis no son inevitables, son males provocados, el jinete negro. ¿Y qué vemos hoy? Pues que hay muchísimas familias que no llegan a final de mes, la famosa cesta de la compra, que no llegamos, que no podemos. Pero todo el mundo tiene su móvil, todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene cosas, ocios,
que antes se consideraban lujos y ahora son casi gratis o accesibles a todo el mundo. El circo para todos, el pan cuesta un denario. Esto está pasando. Es el jinete negro. Se abre el cuarto sello y aquí aparece otro caballo. Un caballo, el caballo bayo. En algunas Biblias dicen el caballo amarillento, en otras dicen el caballo verdoso. Bueno, es un caballo de un color muy feo. Es el color de los cadáveres, el color de la carne muerta. Y va montado por un jinete pálido como la muerte. Ese caballo representa la muerte también por enfermedad. Es las plagas, las pestes, las epidemias, la enfermedad, la dolencia. Ya tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis. El imperio, la guerra, la pobreza y el hambre, la enfermedad. Son los 4 grandes males que afligen a la humanidad desde siempre. Son 4 azotes y lo más fuerte es que la mayoría de las veces se podrían evitar o paliar. Son males que vienen por la mano del hombre. Por eso vienen a caballo de unos jinetes, no vienen solos. Pero vamos al 5.º sello y aquí vamos a otro tipo de males. El 5.º sello. Se ve un altar, no el altar de la misa, no, un altar grande, un altar de sacrificios. Y debajo del altar dice las almas de los mártires, de los degollados por la causa del Cordero, por la palabra de Dios. Son todos los cristianos que murieron por su fe, que murieron pues sacrificados en los anfiteatros, comidos por las fieras, matados por gladiadores o simplemente torturados en la cárcel o decapitados, ejecutados. Cientos, se calcula que miles de mártires llegó a haber. Pues ahí debajo del altar las almas de estos degollados mártires claman al cielo y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? Dios mío, haznos justicia, haznos justicia. Nos han matado, pero necesitamos justicia. ¿Y qué se les responde? Se les da una túnica blanca, la túnica de la santidad, de la vida eterna. Y se les dice: descansad un poco hasta que se complete el número de los que todavía tienen que morir. ¡Qué duro y qué realista! Juan está escribiendo a unas iglesias perseguidas que están viendo cómo algunos mueren y les está diciendo: paciencia, porque todavía van a morir más. Y así fue. La persecución de Domiciano fue la segunda, pero es que detrás hubo 8 más. Hasta el siglo IV hubo 8 persecuciones más y la de Domiciano no fue la peor. ¿Qué se les dice? Paciencia, no pidáis venganza, no está en vuestras manos vengaros, pero el que está arriba en lo alto, en su momento hará justicia. De momento, estos mártires suben a la gloria. ¿Y qué hacen? Pues se ponen la túnica blanca y esperan. Se les pide que esperen. Vamos, el 5.º sello hemos visto que son los martirios, las muertes por persecución. Un mal específicamente dirigido a los creyentes, a los cristianos, ya no a toda la humanidad, sino a ese grupo de personas fieles. Un sello que ya vemos que hoy día, ya lo hemos comentado en otras clases, se sigue dando, sigue habiendo persecución y en algunos países sigue habiendo muertes, sigue habiendo almas de mártires que claman justicia. Vamos al 6.º sello. ¿Y aquí qué ocurre? El día de la ira de Dios, Dios mío. Empieza con un gran terremoto, la tierra se sacude, el sol se pone negro, la luna roja, el cielo se conmueve como un árbol agitado y las estrellas empiezan a caer como frutos maduros. Esta imagen, para un hombre de la antigüedad, era espantosa, era terrorífica, porque en la imagen de la antigüedad, bueno, pues el cielo era una gran cúpula donde estaban suspendidas las estrellas y la tierra pues era como una especie de gran nave sobre un mar y debajo del mar pues estaban los pilares de la tierra. Esta era la visión del mundo en la antigüedad. Bueno, pues si el cielo se agita y se sacude y caen las estrellas, caos en el cielo se desmorona, se nos cae el cielo encima, se acaba el mundo.
Y la tierra, lo mismo, terremotos, las islas se desplazan, todo se mueve de lugar, Dios mío, caos en el cielo, caos en la tierra, se acaba el mundo. Es la anticreación. Si la creación era orden y belleza y todo en su lugar, esto es la destrucción total. Esta imagen es espantosa, es de terror. ¿Y qué ocurre? Que ante estos desastres, todos, ricos y pobres, poderosos y débiles, justos e injustos, todos quedan aterrorizados y corren a ocultarse, se esconden en las grietas de la tierra, en cuevas, porque no quieren que la ira de Dios caiga sobre ellos. ¿Qué significa este sello, estos cataclismos tan terroríficos? Pues significa las desgracias naturales, las catástrofes naturales, terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones, grandes sequías, cosas que eso sí que no está en nuestra mano, ni controlarlas, ni pararlas, ni provocarlas. La madre naturaleza, que tiene su vida propia. Antiguamente, los antiguos decían, es la ira de Dios, Dios se enfada y lo sacude todo, y todos aterrorizados. Hoy no se dice la ira de Dios, pero ¿cuántas veces hemos oído decir esta frase? Estamos atacando a nuestro planeta y la Madre Tierra se toma su venganza. ¿Habéis oído algo parecido a esto? Mucha gente lo dice. La Madre Tierra se venga, la naturaleza se venga, nos castiga. Bueno, ni la ira de Dios ni el planeta Tierra que se quiera vengar de nosotros. La naturaleza es lo que es. Y las placas de la Tierra se mueven y provocan terremotos y provocan maremotos. Y cuando el ser humano quiere controlar todo esto, mete la pata. Dale, envían aviones con sustancias para desviar la lluvia, para que no llueva en un sitio, en otro sitio inundaciones. En un sitio llueve mucho, en otros hay unas sequías espantosas. No podemos controlar la naturaleza y a la que nos ponemos a controlarla, sale mal. En algunos países grandes, como en China, han intentado muchas cosas para cambiar el clima y para que llueva más en algunos sitios y todo. ¿Y sabéis lo que han provocado? Unas desertificaciones tremendas. No podemos manipular la naturaleza impunemente. Y esto es un misterio, porque, claro, es muy fácil decir, es un castigo de Dios, es para castigarnos porque no cuidamos el planeta. Mirad, hay cosas que sí, hay cosas que no. Si ahora estalla un volcán y modifica el clima del planeta, pues ahí no podemos hacer nada. Por mucho que dejemos de emitir gases invernaderos, eso no lo controla nadie. Si ahora el Sol, nuestro Sol, hay una tormenta solar que afecta a la Tierra y nos sube la temperatura a 5 grados, ¿qué? ¿Quién controla el Sol? ¿Qué pasa? ¿Y si pasara al revés? A principios del siglo XIX hubo una erupción volcánica del Krakatoa, no sé si lo sabéis, o habéis oído hablar de ella, muy famosa. Bueno, pues esta erupción llenó la atmósfera de cenizas. ¿Y qué hubo? Pues no hubo un calentamiento, hubo un enfriamiento global. Hubo varios años que no hubo verano. ¿Qué pasa cuando no hay verano? Cuando se enfría tanto, pues que no hay cosechas. Hambre, mucha hambre. Hambres y tremendas crisis. Y eso no lo podemos controlar. El sexto sello son estas catástrofes naturales que no está en nuestra mano controlar. Y están ahí. Lo que sí podemos hacer es, utilizando bien los recursos que tenemos y la ciencia y la inteligencia, es paliar y minimizar los efectos. Todos sabéis que Japón es un país donde hay muchos terremotos. Bueno, pues los japoneses inteligentemente han tomado tantas medidas y han construido sus edificios de una manera que cuando hay un terremoto en Japón no muere nadie, o como mucho mueren 2 o 3 personas. No es una catástrofe fatal, se recuperan pronto. Ahora decidme qué pasa cuando hay un terremoto en Nicaragua, o en Guatemala, o en África, o en Siria, como ha habido hace poco. Pues cientos de miles de muertos. Se podría evitar esto. Los tsunamis todos se ven por satélite. Se pueden prever. Hay muchas cosas que se pueden prever. Bueno, el sexto sello, las catástrofes naturales. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Vamos al séptimo? No. Hay un paréntesis ahora, que está en el capítulo 7.
El capítulo 7 de Apocalipsis es otra visión celeste. ¿Qué ocurre? Pues aparecen unos 4 ángeles, 4, recordad que es el número de la tierra, los 4 extremos del horizonte, los 4 vientos, y estos 4 ángeles, uno en cada esquina de la tierra, van a ser enviados para provocar guerra y destrucción. Dios mío, más no. Entonces, de oriente, de donde sale el sol siempre es vida, aparece otro ángel y dice: parad, deteneos, no destruyáis nada todavía, no matéis, no causéis destrucción. Primero, tenemos que sellar a los elegidos, a los siervos, a los fieles de Dios. Y estos elegidos son 144.000. Esa famosa cifra del Apocalipsis. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que se acercan los 144.000, que son 12.000 por cada tribu de Israel. 12 por 12, 144.000. Y se les sella en la frente. ¿Qué significa este sello? Se les sella con la marca de Dios. Esto de sellar a los elegidos, a los preferidos, a los amados de Dios, es otra imagen bíblica. En el Cantar de los Cantares hay un verso muy bonito que dice: séllame, ponme como un sello en tu corazón. Las personas que se tatúan hoy, independientemente de lo malo o lo bueno que sea, tatuarse más bien, no muy bueno, pero ¿qué se tatúa la gente en los brazos? Pues muchas veces se tatúan el nombre de una persona querida, la fecha del nacimiento de un hijo, estas cosas, ¿verdad? Te tatúas algo que es importante para ti. Tatuar el sello en la frente es la marca de Dios. Esos son los amados protegidos de Dios. ¿Por qué 144.000? Este número no es literal. Que nadie piense: oh, es que al cielo solo irán 144.000 personas. Apañados estaríamos si fuera así, porque ha habido muchas más gentes buenas. Bueno, hemos dicho que son 12 por las 12 tribus de Israel. 12 significa la plenitud, la totalidad. Y 1.000 es una multitud inmensa. Entonces, estos 144.000 quiere decir gentes de todo el mundo, innumerables, incontables multitudes. ¿Qué característica tienen? Son amigos de Dios, aman a Dios, sirven a Dios. Y aunque sean personas, os voy a decir, que no sean cristianas, que no conocieran a Jesús, que fueran de otros países, de otras culturas, pero que esas personas amaran la justicia, ayudaran a sus hermanos, practicaran, pues eso, la bondad, la misericordia, las obras de misericordia. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 25, que era la condición para entrar en la gloria de Dios? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquellos que practican las obras de misericordia, de donde sean, son benditos del Padre del cielo. Esos serán marcados y no serán destruidos. Esto en la imagen apocalíptica. Bien, pues estos 144.000, ¿qué hacen? Vestidos de blanco, el color de la santidad, con palmas, señal de fiesta, van ante el trono del que está en el cielo, ante los ancianos, ante los vivientes, ante millares de ángeles, y todos se ponen a adorar y a alabar al que está en el trono y al Cordero. ¿Qué quiere decir esto? La creación, la humanidad y todos los ángeles del cielo, todos adoran a Dios y adoran a Jesús, al Padre y al Hijo. Los dos Dios, dos personas, un mismo Dios. ¿Vale? ¿Y qué les dicen? Amén, amén, alabanza, gloria, sabiduría, gratitud, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. La alabanza a Dios. Y Juan, que a todo esto está contemplando, pues un anciano se le acerca y le dice: oye, ¿quiénes son estos 144.000? ¿Quiénes son? Y él: pues no lo sé, tú me lo dirás. Mira, estos son los que vienen de la gran tribulación, todas esas personas buenas que han sufrido y que muchas han muerto, pues por ser buenas, por su fe, por ser fieles. Y ahora Dios
los llama a su lado y el Cordero los va a apacentar, los llevará a los pastos eternos, donde nunca más pasarán hambre ni sed, donde no van a sufrir, y todas sus lágrimas, todo su sufrimiento, todo su dolor, todo esto recibirá consuelo, va a enjugar hasta la última de sus lágrimas. ¿Qué significa esto? Pues ya lo hemos dicho, esos 144.000, todas las personas de buena voluntad, que han sufrido, pero Dios los llama a su lado. Jesús, como buen pastor, Jesús es cordero, pero también es pastor. Lo vimos en el Evangelio de Juan, como buen pastor les dice, venid benditos de mi Padre, venid conmigo, que os voy a llevar a la presencia de Dios, y os voy a consolar, y os voy a confortar, estoy con vosotros, no sufráis, no lloréis más. Jesús, el buen pastor, el gran consolador, el que nos lleva ante Dios, a la gloria. Qué alivio y qué consuelo, pero aún nos queda el séptimo sello. ¿Por qué se ha producido este intervalo? ¿Por qué Juan ha querido introducir aquí esta visión gloriosa después de todas estas desgracias y catástrofes, después de los jinetes, de los mártires, de los desastres naturales? Ahora la gloria, la bendición, el buen pastor que conduce a las almas a Dios. Bueno, pues ya en el capítulo 8 del Apocalipsis leemos una frase impresionante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Un gran silencio. ¿Qué significa? Hemos visto guerras, hambres, enfermedad, muerte, tormentas, terremotos, martirios y de repente un gran silencio, el silencio del cielo. Todas aquellas alabanzas de ángeles, de santos, silencio. ¿Qué significa este silencio? El silencio de Dios, cuando nos parece que Dios calla y no dice nada y no responde a nuestras inquietudes y angustias. El silencio de la espera. El silencio de la noche en esa hora antes del alba. ¿Alguna vez os habéis despertado a esa hora calma antes del amanecer? Es la hora más serena de la noche. Es un silencio absoluto. El silencio en esa gran escena, un trono, un rey celestial, millares adorándolo. Esto nos recuerda a una escena que para los antiguos era más conocida. En un gran palacio, en el salón de trono, toda la corte está esperando que se presente el rey. El rey no ha llegado. Pero alguien anuncia que viene el rey y en ese momento todos callan. Es el silencio que precede a la llegada del rey. Este es el silencio de Dios, el silencio de la espera y el silencio que nos anuncia que pronto se acerca el Rey, pronto vendrá Dios. Esperad un poco, que vendrá. Mirad, cuando Dios calla, nos está escuchando. Nos está escuchando y Dios escucha muy atentamente. Y nosotros, como esos pobres mártires, clamamos en nuestras oraciones, clamamos en nuestras angustias, en nuestras penas, en nuestras luchas de cada día. Dios mío, no entiendo, ¿hasta cuándo? Ayúdame, Dios mío, escúchame. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios mío, ayúdanos, haz algo, ven a este mundo que parece tan desamparado. Dios mío, ven, ven. Dios nos está escuchando. Llegará en su momento, también a nuestra vida. Pero es necesario hacer ese silencio. No es un silencio de 1000 años, no dice 1000 años, ni 40 años, media hora. Media hora es soportable, es un tiempo razonable, un tiempo de silencio.
Es una llamada a que también nosotros hoy hagamos silencio en nuestra vida y desde ese silencio escuchemos. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice a través de nuestro corazón, a través de la Escritura, a través de lo que nos está pasando en la vida? Ese silencio necesario para que las aguas agitadas de nuestra vida reposen. Ya sabéis que el agua calmada se vuelve transparente y vemos el fondo. Y desde ese silencio, con la ayuda de Jesús, que nos abre los 7 sellos, podamos empezar a entender o a explicarnos o simplemente aceptar todos estos males que nos amenazan. Pobreza, hambre, enfermedad, muerte, guerra, los males de siempre. Recemos, en el Padre Nuestro pedimos: Padre, líbranos del mal, líbranos de todos estos males, líbranos de la guerra, líbranos del hambre, líbranos de la pobreza, líbranos de la desesperación, líbranos de la infidelidad, líbranos de alejarnos de ti. Eso es lo peor que nos puede suceder, porque junto a Él lo podemos todo. Y si no lo entendemos todo, al menos tenemos la fuerza y la serenidad para abrazarlo y aceptarlo. Jesús, abriendo los 7 sellos, nos ha mostrado que esos males que afligen el mundo, más de la mitad son provocados por la insensatez, por la soberbia humana, así de claro. ¿Y qué hemos de hacer? Intentar contrarrestarlos al máximo, no seguir la corriente, paliarlos, trabajar por la paz, trabajar porque nadie pase hambre, trabajar por la justicia, trabajar por la salud de la gente. Claro que sí, podemos hacer muchas cosas para contrarrestar esos males. Contra las catástrofes naturales, nada podemos hacer, pero mucha gente buena que está estudiando, muchos científicos pueden hacer cosas para paliar esos desastres. Y las persecuciones religiosas, pues claro que hemos de rezar y luchar y trabajar para que se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa en todo el mundo. Eso es lo que hemos de hacer, manos a la obra. Es la llamada que tenemos con la ayuda de Jesús y siempre con paz, como esos mártires, sin venganza, sin violencia, sin imponer. No sigamos el camino de los jinetes, no vamos arrollando ni pisoteando a nadie. Con paz y con la ayuda de Dios, porque la fuerza nos viene de Él. Bueno, estos han sido los 7 sellos, los enigmas de nuestra vida, de nuestra historia, desvelados, qué significan y qué podemos esperar. Siempre acabando con una adoración a Dios que es mucho más grande que todos los males del mundo. Así sea. Bueno, gracias y tenemos 5 o 10 minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún tema concreto que os llame la atención o que no entendáis. Yo lo que me preguntaba Sí. es que Jesús nació, a mí me cuesta mucho entender muchas cosas, pero porque digamos que, no sé, no lo tengo nada claro, ¿no? Jesús nació pobre, ¿no? Nació en una familia muy modesta, sí, pobre, sí. Entonces, toda su sabiduría, digamos, o sea, antiguamente yo he leído cosas y las mujeres que estudiaban, bueno, En poquísimas, sí. Quiere decir que los únicos que podían estudiar eran los hombres, y los hombres Sí. eran los que estaban, los capellanes, etc. Correcto. ¿No? Los obispos, todo esto. Y la gente del pueblo no... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo Jesús saber tanto, Jesús, humanamente? Y además todos los que le rodeaban. Exacto, los que apóstoles, tampoco es que nada, eran pescadores. Es lo que... Exacto. Bueno, El otro día pensaba... sí, hay una explicación, mirad. como algo Sí, sí, hay que conocer el mundo judío del siglo I, la época donde se movió Jesús. Entonces, en aquella época el 80% de la población era pobre. Pero ¿qué ocurría en Israel, en el pueblo de Israel? Que la gente era muy devota, tenía mucha memoria y cada sábado iban a la sinagoga. Y en la sinagoga
escuchaban las Sagradas Escrituras, leídas y recitadas por los escribas y por los levitas, que eran los que tenían cultura y sabían leer y escribir. Pero no solo eso, estos escribas y levitas enseñaban a leer y a escribir a los niños. O sea que los niños de un pueblecito como Nazaret, aunque fueran pobres, si sus padres los llevaban a la sinagoga, podían aprender a leer y a escribir y luego, a fuerza de repetir y memorizar, que antiguamente la gente tenía mucha memoria, pues se lo aprendían todo. Cuando tú tienes un conocimiento importante de tus escrituras sagradas y además, como en el caso de Jesús, tienes inteligencia, tienes vida interior, tienes una conexión con Dios, tienes una experiencia de mucha cercanía con el Padre del Cielo, que es lo fundamental de Jesús, pues la sabiduría te sale por las orejas. A Jesús tenía el conocimiento de cualquier judío de la sinagoga, pero además tenía la inspiración de su experiencia con Dios. A Jesús, los escribas, los judíos cultos y letrados lo acusaban porque le decían: pero si tú no has estudiado en ninguna escuela rabínica, ¿tú aquí vienes a enseñarnos? Pero Jesús se sabía las escrituras de pe a pa. Y hay biblistas que dicen que cuando Jesús se pierde o se queda en el templo de Jerusalén a discutir con los maestros de la ley y los rabinos, pues hay algunos biblistas que interpretan que estos 3 días de Jesús en el templo son una cifra simbólica que representan no 3 días, sino 3 años. Los 3 años en los que un jovencito, a partir de los 12 años, se empezaba a formar con los rabinos. Y hay quienes dicen que Jesús realmente recibió una formación importante de manos de algunos maestros de Jerusalén. Tanto si fue así como si simplemente se formó en su sinagoga, Jesús no era un analfabeto. Y la mayoría de judíos de su época, si iban a la sinagoga, tampoco lo eran. Algunos eran muy pobrecitos y no. Pero Jesús tenía un nivel cultural. Sí, lo tenía. ¿Qué te enseñaban? Pues te enseñaban a leer y a escribir en hebreo y te enseñaban con el libro de texto que eran las escrituras. O sea, aparte de leer... Pues, ¿qué te explicaban? Las escrituras hebreas. Pero escrituras de... ¿Qué son? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que eran la Torá, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, eran todos los profetas, que eran 12 rollos con miles y miles de... Bueno, miles. Esto ya lo estudiaron antes, o sea, ya lo aprendieron. Claro, porque esto es anterior de la época de Jesús. Claro. Mira, no, el Antiguo Testamento, todos los rollos, los profetas, la Torá, luego los otros escritos, los salmos, por ejemplo, los salmos, todo el mundo se sabía los salmos. Y otros libros de la Biblia. Bueno, pues lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, se empezó a escribir en el año 900-800 antes de Cristo. Y se acabó de escribir y recopilar todo cuando los judíos volvieron del exilio de Babilonia. Esto, los que habéis seguido los cursos de Biblia, esto fue en el siglo V-IV antes de Cristo. O sea que en época de Jesús la Biblia hebrea ya estaba formada, ya existía. La hebrea. La Biblia cristiana es la hebrea más evangelios, cartas de San Pablo, Apocalipsis. Todo esto es reciente, claro. Es después de Jesús. El Nuevo Testamento es después de Jesús, el Antiguo es antes de Jesús. Y los libros del Antiguo Testamento, los más antiguos, 800 antes de Cristo. Los más recientes, 200, 100 y pico antes de Cristo. Pero en época de Jesús ya estaba todo esto escrito y se leía y se comentaba. Entonces, ¿qué era la escuela? Leer y escribir las escrituras. ¿Y qué estudiaban los niños? La Torá, los salmos, los profetas. Jesús en el Evangelio cantidad de veces está citando a los profetas o las frases de los salmos, porque lo tenía aquí y aquí. Lo tenía todo introducido dentro. Los apóstoles, pues ellos también. También. Pensad que el hebreo... Es verdad que en aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir, era una mínima parte de la población, pero no tan mínima. ¿Por qué? El hebreo es una lengua alfabética. El alfabeto son 20-24 signos. Es muy fácil de aprender esto. Y cuando sabes los signos, sí, es como aprender nuestra lengua, ABC, el abecedario. Son 24 letras, 24, 26, eso es fácil de aprender. Una vez aprendes las 24 letras y a formar palabras, pues cualquier persona con un poquito de dedicación y de inteligencia puede aprender a leer. No es lo mismo las lenguas, por ejemplo, el egipcio
o la lengua cuneiforme, las lenguas jeroglíficas, que es un signo por palabra o un signo por sílaba. Si no hay, el alfabeto son 24 signos, eso todo el mundo lo puede aprender. Un silabario ya son 90, 100, 150 signos, ahí ya los escribas, los cultos. Pero una lengua jeroglífica pueden ser cientos y miles de signos, muy poquitos la sabían dominar, la escribían. Pero las lenguas alfabéticas significan la democratización de la lengua. Griego, hebreo, latín, el fenicio. Todas estas lenguas, todos los alfabetos vienen del fenicio. Los fenicios eran muy listos y dijeron 24 signos para todas las letras y así lo arreglamos todo. Y de ellos los hebreos aprendieron y los griegos y todos los alfabetos que se conocen hoy vienen de los fenicios. Hasta las runas de los vikingos vienen de ahí. Todas, sí. Entonces, no es tan extraño que Jesús tuviera una formación. No es tan extraño. Aparte, su conexión con Dios. O sea, Jesús decía cosas súper originales que nadie decía. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia. Por eso le decían, tú no hablas como los escribas, que repiten como loritos de pe a pa las escrituras. El Salmo dice esto, el profeta dice lo otro. No, Jesús decía, yo os digo esto. Jesús era original y hablaba con autoridad porque hablaba por él y por su Padre del cielo. Y la gente quedaba impresionada, claro. ¿Alguna preguntita más? Jesús, ¿querías comentar algo? ¿No? No. ¿Queda todo más o menos claro? El arameo es sí. la lengua que hablaba Jesucristo. Arameo, el hebreo y el arameo. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, mirad, el hebreo y el arameo son dos idiomas distintos pero hermanos. Es como si dijéramos el latín y el castellano. El castellano es una lengua que viene del latín, como el francés y el catalán y el portugués. Bueno, el hebreo era la lengua de los hebreos, de los judíos en la antigüedad. ¿Qué ocurre? Que cuando los judíos conquistan su reino, los dispersan por todo el mundo, pues ¿qué pasa? Que la primera generación de judíos sigue hablando hebreo, pero la segunda y la tercera lo empiezan a perder. Entonces, en época de Jesús, el antiguo reino de Israel ya había desaparecido, eran todo provincias de diferentes imperios. Cuando desaparece el reino de Israel, los que lo conquistaron fueron primero los asirios y luego los babilonios. ¿Qué hacen? Se llevan a los judíos deportados, introducen gentes de otros lugares en lo que es Judea, Galilea, Samaria. ¿De dónde vienen esas gentes de afuera? La mayoría venían de Aram o Siria. El reino de Aram es la actual Siria. ¿Por qué? Porque era un reino súper poblado. Ahí había muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Que había arameos por todas partes. Al cabo de 2 generaciones, todo el mundo habla arameo. Claro. Entonces, en la época de Jesús, los judíos hablaban arameo, era su lengua cotidiana de cada día, pero sus escrituras estaban en hebreo. Por tanto, la gente que sabía leer y escribir comprendía, escribía y podía leer en hebreo, pero en el día a día hablaban en arameo. Cuando los evangelios dicen a veces hebreo o arameo, mezclan un poco. El hebreo y el arameo son lenguas hermanas, son lenguas semitas. Pero la lengua en la que hablaban Jesús y los apóstoles, arameo. La lengua en la que está escrita la Biblia hebrea, hebreo. Como nosotros que antes, pues en la iglesia, antes la lengua de la iglesia era el latín. Y la gente no se enteraba, pero la gente hablaba. Y el griego. Entonces, vamos a ver. Los judíos están repartidos por todo el mundo. Los judíos que están pues, en Palestina hablan arameo. En Oriente Medio los judíos hablaban arameo. Pero los judíos que se van a las zonas griegas hablan griego. Los judíos que se van a Roma hablan latín. Los judíos que se van a Egipto, que había muchísimos, pues hablan copto, la lengua del Egipto de entonces. Entonces, la lengua internacional de entonces era el griego. El griego entonces era como el inglés hoy. Podríamos decir que el hebreo en la época de Jesús era el latín y el arameo era el castellano o el catalán y el griego era el inglés, la lengua internacional para ir a todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se escriben los evangelios, para que todo el mundo los pueda entender y lleguen a todas partes, los escriben en griego. Los evangelios, la versión original de los evangelios es griega, con una salvedad. Algunos biblistas dicen que el evangelio de Mateo y el de Juan, su primera versión fue aramea, pero después lo tradujeron al griego para que llegara más gente.
De todas maneras, estos son hipótesis. No se ha encontrado ni un manuscrito de Juan ni de Mateo en arameo, y muchísimos en griego, sí, todos en griego. Y después ya se pasó al latín y después ya a las lenguas actuales, ¿no? Es una historia muy interesante. Dicen que los judíos no tienen tierra. O sea, Bueno, son un pueblo, sí, claro. Mira, en época de Jesús, en tiempos de Jesús, había, a grosso modo, en números redondos, había 5 millones de judíos en todo el mundo. 1.700.000 en lo que es Judea, Galilea y Samaria. Los otros 4 millones estaban fuera, en la diáspora. Italia, Grecia, Egipto, África, Babilonia, en todas partes. Entonces, desde hace 2000 años, más de 2000 años, los judíos no tienen tierra y tienen todas las tierras. Allá donde se instalan son pueblos que se adaptan, se integran, se espabilan y están en todas partes. Los judíos han recuperado un territorio propio con el Estado de Israel en 1947, el moderno Estado de Israel, que es un Estado que es más o menos el territorio del antiguo Reino de Israel, pero claro, es un Estado que hoy pues, se ha tenido que hacer con calzador. Ya sabéis todas las guerras y conflictos que ha provocado, porque allá había otras gentes. Adaptarse, ¿a qué te refieres? Los judíos, adaptarse, a vivir en cualquier lugar. En cualquier lugar sí, pero no hacen lo que hacen los demás. O sea, Porque han mantenido, son han mantenido sus costumbres. Adaptarse para mí es En parte sí que se han adaptado. Mira, la primera adaptación que han hecho los judíos es la lengua. ¿Cuántos judíos hoy hablan hebreo? Poquísimos, los pocos que están en Israel. La mayoría de los judíos del mundo, en Europa, en toda la Europa, en la Edad Media, en la Antigüedad, hasta que se forma el Estado de Israel, en Europa ha habido muchos judíos en muchos sitios. Pues los judíos españoles hablaban el sefardí, que era una especie de lengua romance. Los judíos del norte de Europa hablaban yiddish, que era una mezcla de alemán con algunas frases judías, pero era alemán, es una lengua germánica. Y en cada sitio hablaban la lengua del país, se adaptan en el idioma, las costumbres mantienen. A ver, los judíos lo que mantienen es su fe, su religión, su sábat, sus fiestas. Los más ortodoxos mantienen sus vestimentas y estas cosas, pero por lo demás se han integrado en el mundo. Y también os he de decir una cosa. Hoy vemos a los judíos y pensamos en estos judíos ortodoxos tan creyentes, pero os digo que el 90% de los judíos no creen ni en Dios ni en nada. Son gente súper moderna. Ni te das cuenta que... Ni sabes que son judíos. Pero mira, aunque no crean en Dios, la identidad judía les puede. La tienen dentro, aunque sean gente súper moderna y que ni los distingues tú, pero lo tienen. He conocido personas que te dicen, mira, yo no soy religioso ni creo en Dios, pero me siento judío. Es algo muy fuerte y es esa capacidad, hoy lo decimos con esa palabreja, ¿no? Resiliencia. Yo diría, oye, capacidad de adaptarse y de espabilarse, y además es que es verdad, los judíos son espabiladísimos, son un colectivo brillante, o sea, hay más premios Nobel judíos que de ningún otro país del mundo. Se han destacado en todo, en ciencia, en filosofía, en arte, en todo. Todos son gente muy, muy lista. Bueno, pues gracias a todos. Para el próximo día vamos a ver las 7 trompetas del Apocalipsis. Si podéis, si queréis, capítulo 8. Bueno, el 8 y el 9 que van seguidos, si no nos quedamos a la mitad. Hombre, 8 y 9, sí, no, hasta el 10 tendríais que leer. Es que 8, 9, 10. son muchas. No, es que luego la visión final es el 11. ¿Sabéis qué? No os voy a presionar, leed lo que queráis, pero las trompetas son del 8 al 11, ¿vale? Trompetas más la visión inicial y la visión final. Y con calma, con tranquilidad, con sosiego, que lo vamos a explicar todo, ¿de acuerdo? Mil gracias, sois fantásticos.